¿Cómo andan, hermanos? Nuevamente juntos para compartir un tiempo con la palabra de Dios en el día de hoy. Y hoy vamos a estar viendo la segunda parte de Dios activamente presente en el hogar. En un momento a Jesús se le preguntó cuál era el mandamiento más importante de todo el Antiguo Testamento, y Jesús no dudó en responder del pasaje que estuvimos considerando la semana pasada, de Deuteronomio capítulo 6, donde allí en el versículo 5 le respondió Jesús: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y Jesús lo llamó a este el gran y el primer mandamiento. Y más adelante Moisés, haciendo referencia a estas palabras que Jesús había pronunciado como aquellas más importantes, para hacerle caso, dice que estas palabras estén sobre su corazón, en su corazón. E inmediatamente después, en el versículo 7, considerábamos cómo diligentemente los padres deben enseñar este mandamiento, este gran y primer mandamiento, a sus hijos. Así que, recordando y repasando los 4 principios que estuvimos compartiendo la semana pasada, el primero era escuchar continuamente la verdad de Dios. Segundo, amar fervientemente al Señor. En tercer lugar, temer superlativamente al Señor sirviéndole. Y en cuarto lugar, enseñar diligentemente a los hijos. Como el profeta Isaías escribió, el Padre, y haciendo referencia a esa figura paterna, dice: hará notoria la verdad de Dios a sus hijos. Y esto también me lleva a pensar en las palabras de Pablo a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Le hablaba a su hijo Timoteo a nivel espiritual, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Así que papá y mamá tienen un rol protagónico en la enseñanza activa de quién es Dios, de la verdad de Dios, a quién hay que temer, a quién hay que obedecer, a quién hay que servir en el hogar. Y no todos tenemos hijos, pero todos somos hijos. Y tal vez algunos que hoy no tienen hijos, mañana lo tengan, Dios mediante. Y por la gracia de Dios, posiblemente, y esto es una realidad que cada hijo y cada hija de Dios posee, puede llegar a tener hijos espirituales, personas en las cuales tú comienzas a influenciar de forma directa en diferentes áreas de su vida, principalmente la espiritual. Y vamos a estar observando en el pasaje de hoy, que lo encontramos en el primer libro de Crónicas, y vamos a estar reflexionando en el capítulo 28 y el capítulo 29. Obviamente que no vamos a estarlo leyendo todo, pero sí vamos a ir citando, y les recomiendo que puedan leer estos 2 capítulos, porque vamos a estar viendo cómo interactúan David como padre y Salomón como hijo. Y hay lecciones muy lindas donde vamos a poder sacar algunas aplicaciones y algunos principios muy importantes para la crianza de hijos, como también para esa práctica hermosa que es una práctica muy silenciosa pero fundamental y muy necesaria en la iglesia local, como nosotros lo llamamos el discipulado. Así que si hay algo que se asemeja a la crianza de hijos en la iglesia, es esta, la del discipulado. Ambos llevan mucho esfuerzo, pero también dan mucho fruto. Y estaremos observando 3 cosas del pasaje, 3 puntos del pasaje: la enseñanza como algo importante, el ejemplo como algo indispensable y la estrategia como algo intencional en el hogar y también en esa función de discipular el corazón de otros. Antes vamos a estar observando un video
que han compartido mis papás acerca de la crianza espiritual. Posiblemente una de las cosas que salta a la vista cuando hablamos de la crianza espiritual de nuestros hijos es ser modelo, ejemplo para nuestros hijos. O sea, que no podemos tener ese doble discurso de enseñarles, exigirles ciertas conductas que nosotros no estamos practicando. Sí, en 1 Timoteo 4, creo que anotamos ahí, habla de nuestras palabras, conductas, el amor, espíritu, pureza. Ser ejemplo también en esas cosas, todas, ¿no? Esas cosas. Y yo puse también cuidar muchas vuestras conversaciones y más en la mesa cuando estamos hablando con los hijos, compartiendo la mesa, pero a veces se puede criticar y más pensando en el entorno de la iglesia podemos criticar y nuestros hijos no tienen que escuchar estas cosas. Hace mucho daño y hemos visto chicos jóvenes que rechazan la iglesia por esas conversaciones, ¿no? Así que creo que es muy importante cuidar eso. Sí. Hay hábitos que son útiles. La lectura bíblica juntos, la oración juntos, agradecer por los alimentos, que hay por lo menos 3 o 4 veces por día. Cuando los chicos son chicos, estamos todos juntos muchas veces. Cuando crecen, llegan al liceo, ahí a veces es más difícil estar todos juntos. Pero cuando se puede orar juntos para los alimentos es importante. Aunque uno tenga que salir antes, se puede orar con esa persona y papá terminará orando 2 o 3 veces por una misma comida. Frente a decisiones que afectan la familia, el mudarse, cambiar de auto, ir de vacaciones, hacerlo un tema de oración también con la familia. Y cuando leemos la Biblia, buscar lecturas que sean acorde a su edad, a sus intereses, que no sea, no vamos a leer Apocalipsis de repente, ¿verdad? Y aprovechar las oportunidades, nos dice en la Biblia, cuando estamos caminando, cuando se acuesta. Ejemplos, yo me acuerdo de cantar una canción con mi nieta, ¿quién hizo las lindas estrellas, no? Y aprovechar oportunidades de hablar del Señor y su grandeza y su palabra. El calendario nos da algunas oportunidades puntuales, ¿no? Tenemos Semana Santa, tenemos mes de la Biblia, que estamos ahora, por qué es mes de la Biblia y cuál es la importancia de la Biblia. Pronto, en octubre, el 31, tenemos Halloween, pero también tenemos la Reforma. Y podemos explicar a nuestros hijos la importancia de esa fecha y Día de los Muertos, la Navidad. Son oportunidades lindas que el calendario nos da para explicar a nuestros hijos su significado. Y a veces memorizar versículos también juntos, ¿no? Que son cosas que queden guardados en nuestros corazones para toda la vida. Sí. Mencionamos orar con los hijos, pero también oramos por los hijos. Esto es clave. Activa la mano de Dios en nuestros hijos. Va más profundo de lo que nosotros podemos hacer como padres. Y pienso que al hablar con el Señor en oración, el Señor nos habla y nos muestra nuestros errores. Y esto
Es así cuando oramos por nuestros hijos y también cuando oramos por hermanos que de repente vemos en la iglesia con distintas actitudes o conductas. Y bueno, cuando oramos por ellos, el Señor cambia nuestra manera de verlos y de ver la situación que se está viviendo. Así que la oración con los hijos y la oración por los hijos es muy importante. Creo que Eunice estaba orando por la novia y la esposa de los hijos antes que nacieran. Bueno, gracias a Dios contestó las oraciones. Exacto. Bueno, que sea un tiempo de bendición para ustedes. Y bueno, que Dios les bendiga también. Con buenas familias. La enseñanza en el seno del hogar es importante. David le dijo a su hijo, allí en el capítulo 28, versículos 9 y 10, «Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla». David da dos recomendaciones, dos consejos muy importantes que son concernientes al estado del corazón de su hijo. Reconoce al Dios de tu padre. En segundo lugar, sírvele con corazón perfecto. Y en tercer lugar, y con ánimo voluntario. Recuerden las palabras de Moisés allí en Deuteronomio capítulo 6, versículos 12 y 13, donde Moisés le decía al pueblo y a los papás, cuídense de no olvidarse de Jehová que les sacó de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová su Dios temerán y a él servirán. Bueno, esto es reconocer al Dios de nuestro Padre, Dios activamente presente en nuestra vida, permanentemente respetado, reverenciado, venerado y admirado. Estas son las dos recomendaciones, las tres recomendaciones que David le da allí a Salomón. Reconoce al Dios de tu Padre, sírvele con corazón perfecto y ánimo voluntario. El ID de tu vida de servicio a Dios, Salomón, hijo mío, le está diciendo David, son el de la integridad y el de la disposición. Pero también David pasa a dar razones por estas recomendaciones que acaba de darle a su hijo Salomón. Le dice el porqué de esas dos recomendaciones. Jehová escudriña los corazones de todos. Entiende todo intento de los pensamientos. O sea, en la omnipresencia de Dios, Dios presente en cada momento y en la omnisciencia que conoce absolutamente. Bueno, hijo mío, este es el Dios que escudriña tu corazón, que entiende todo intento de los pensamientos. A él no se le escapa nada de lo que estás viviendo ahora y de lo que te va a tocar vivir. Él conoce. Él conoce todo aquello que te gustaría que supiera de ti y conoce todo aquello que preferirías que no supiera de ti. Él conoce todo. Y David ya había aprendido en su experiencia personal de que Dios ve todo y conoce y escudriña el corazón. Cuando él peca con Betsabé, hay una serie de pecados allí que los conocemos muy bien de la lectura de 2 Samuel capítulo 12, donde Natán lo aborda, enviado por Dios, y él venía ocultando su pecado, y Dios lo aborda a través del profeta. Y después en el capítulo 51, David, de Salmos, notamos que él confiesa su pecado y se arrepiente de este pecado con Betsabé y también con respecto al esposo de ella, que básicamente lo terminó asesinando. Y él allí en el versículo 6 de ese Salmo 51 cita que Dios ama la verdad en lo íntimo. Y después en el Salmo 139 David le dice a Dios, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón y prueba
y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí y en mi camino perversidad y guíame en el camino eterno. Entonces, David había conocido por experiencia propia lo que era ocultar el pecado y no confesarlo, no arrepentirse, y le está diciendo a Salomón y le está dando estas dos razones de haber dado esas recomendaciones iniciales. Reconoce a Dios de tu Padre, sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. ¿Por qué? Porque escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Pero David también hace un recordatorio, lo realiza a este recordatorio y le dice a Salomón, mira que Dios honra a quienes le honran. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Si habrán sido importantes las impresiones, la enseñanza de David sobre la vida de Salomón, que después, un poquito más adelante, en el comienzo del segundo libro de Crónicas, una noche Dios se le aparece a Salomón, le dice, pide lo que quieras, y Salomón le dice, dame ahora sabiduría y ciencia. Qué gratificante. David ya no vivía a esa altura. Pero qué lindo para nosotros los padres y aquellos que nos gusta discipular e invertir tiempo en la enseñanza y en construir el carácter de Cristo en la vida de otros en nuestra congregación, ver que esto sucede en la vida de aquellos en quienes invertimos. Qué lindo debe ser para aquellos que han invertido en nosotros, ver que nosotros seguimos y recordamos que cada vez que buscamos a Dios lo vamos a encontrar. Y esto fue lo que sucedió con Salomón. Y Dios le dijo, bueno, Dios puso esto en tu corazón, está bárbaro, te lo voy a dar, pero también te voy a dar mucho más, riquezas, gloria, etcétera, etcétera. Entonces David le hace este recordatorio a Salomón, si tú le buscares, lo hallarás, mas si le dejares la advertencia, Él te desechará para siempre. Pero también David recuerda su responsabilidad. Y David le recuerda a su hijo de quién provenía el propósito de su vida. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. David ante la congregación en el capítulo 28, en versículos 1 y al 8, hace referencia a una conversación que él había tenido con Dios. Yo tenía el propósito mío, dice David, de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto. Mas Dios dijo, tú no vas a edificar casa, y le dio la razón por qué, y me dijo Dios, Salomón, tu hijo, él edificará mi casa. Y David aquí le está recordando a Salomón su hijo de esta gran responsabilidad mayúscula. Los padres somos puestos para interceder, para recordar, guiar, animar a nuestros hijos a identificar cuál es el propósito general como el particular de Dios para la vida de nuestros hijos. Nuestros hijos deben de ir construyendo un sentir de responsabilidad hacia Dios y ante Dios. Y esta es nuestra misión como padres. Y también David anima a la realización. Le dice a Salomón, esfuérzate y hazlo. Esfuérzate y hazlo. David, entonces, vemos que venía enseñándole, diciéndole muchas cosas a Salomón, pero ahora lo desafía a Salomón. En el versículo 20, le dice David a su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará. En segundo lugar, me gustaría que consideráramos el ejemplo como algo indispensable. La enseñanza es muy importante, pero el ejemplo es indispensable. David no solo dijo, no solo desafió a su hijo Salomón, sino también desafió dando de lo suyo. Y como padres, como discipuladores, nuestras acciones, nuestras actitudes van a decir aún más de lo que dicen nuestras palabras. Como decimos frecuentemente y lo escuchamos por allí, tus hechos van a predicar más fuerte que tus palabras. Si en tus palabras hay convicciones,
se van a ver en tus acciones. Y David, en el capítulo 28, versículos 11 hasta el 19, modela algo muy importante para su hijo Salomón. Encontramos en 6 oportunidades un verbo que se repite en el capítulo 28 y en el capítulo 29, donde dice que David dio. Y 4 de esas referencias hacen referencia a David mismo, siendo generoso, dando para la obra de Dios, para la casa de Dios que habría de ser construida por su hijo. Y en las otras 2 oportunidades, el verbo dar hace referencia a la reacción que tuvo el pueblo ante la invitación de David de dar. Entonces, aquí Salomón está viendo muchas cosas, pero puntualmente un corazón generoso por parte de su papá David. Generoso en el tiempo, generoso en los recursos, generoso en sus energías. Bueno, está modelando la generosidad para su hijo y también para todo el pueblo que lo estaba viendo. Y en el capítulo 29 vamos a encontrar 3 perlas sobre el ejemplo que David estaba dando a su hijo Salomón y a la nación, evidentemente. En el versículo 2 leemos: y con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios. Y allí continúa David diciendo en qué consistían estas fuerzas, dónde había invertido su energía. En segundo lugar, la segunda perla, sus afectos. Versículo 3. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Y allí continúa. Entonces sus fuerzas, sus afectos, pero también sus pretensiones. Versículo 5 al final: ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Y si leemos, vamos a encontrar algunos de esos verbos donde están demostrando generosidad por parte de David, y llegamos al versículo 9, donde dice que se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Entonces, Salomón aquí no está viendo en su papá David, y la nación no está viendo en David actitudes egoístas, enfocadas en el confort propio, en la satisfacción personal y de los deseos personales. Él perfectamente como rey tendría el derecho de vivir en un palacio que podría haber estado mejor de lo que estaba. Sin embargo, lo que Salomón estaba observando era, lejos del individualismo y de aislarse en su palacio y en sus riquezas y su gloria, vio que se rodeó del pueblo y se rodeó del propósito de Dios que tenía y la obra de Dios, y vio a un papá que estaba integrado a lo que Dios estaba haciendo en la nación de Israel. Así que Salomón como hijo palpaba hacia dónde iban dirigidas las fuerzas, los afectos y las pretensiones de su papá David. Fue un ejemplo integral. Y me gustaría que pudiéramos observar un nuevo video de Esteban Beitze, donde él comparte la importancia del servicio en el matrimonio junto a los hijos. Porque de esto se trata, de ser ejemplos. Esto es indispensable, queridos papás, mamás, y también aquellos que nos gusta discipular. El ejemplo es indispensable y este video habla de este aspecto. El servicio y la familia, el matrimonio. ¿Qué lugar que deben ocupar? En primer lugar, quisiera enfatizar, cada creyente debe servir. Os convertisteis en los siglos para servir al Dios vivo y verdadero. 1 Tesalonicenses 1:9. Hebreos 9:14. Que la sangre de Cristo fue derramada para que sirvamos. Efesios 2, el versículo 10. Que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano que anduviésemos en ellas. Entonces, si cada creyente debe servir, cada matrimonio debe servir. Ahora, si cada creyente debe involucrar sus dones, cada matrimonio, ¿qué tiene que hacer? Involucrar sus dones
en la obra del Señor. Al ser uno, el ministerio de cada uno se vuelve el nuestro. O sea, no podemos diferenciar entre tu ministerio y mi ministerio. Esto va de la mano. Obviamente cada uno tendrá sus responsabilidades, pero es nuestro ministerio. El ministerio que hace el esposo, el ministerio que hace la esposa. Tenemos que tenerlo presente continuamente. El hogar y el ministerio están unidos. No los podemos separar. Ahora, ¿cuál deberían ser las prioridades? Muchas veces se ha dicho antiguamente, Dios primero, y esto significaba la obra de Dios primero por encima de cualquier responsabilidad en lo familiar. Luego se cambió esto y se dice Dios primero, claro, hay que ser muy espiritual, hay que decirlo de esta forma, Dios primero, después la familia, después el ministerio. Y me encontré con el dilema que esto no funciona generalmente así. Y me gustó mucho lo que escribía Warren Wiersbe en su libro Llamados a ser siervos de Dios, un libro que realmente recomiendo. Hay también uno de tamaño bolsillo. Él decía, lo mejor que mi esposa y yo podíamos hacer por las iglesias en las que ministramos era edificar un buen hogar y crear hijos que honraran al Señor y a la iglesia. Y lo mejor que podíamos hacer por nuestro hogar era edificar buenas iglesias para que nuestros hijos asistieran a ellas. Las dos se hacían uno. Y creo que ahí está la clave. Para encontrar, obviamente, un equilibrio entre las dos cosas, no puedo descuidar la familia, pero tampoco la iglesia. Y la familia que formo, espiritual, forma luego una iglesia. Y la iglesia espiritual que estoy ministrando apoya el ministerio en la familia, en el hogar. Entonces esto va de la mano, se conjuga. Hay que aplicar los mismos principios, amor, verdad y disciplina, tanto en la iglesia como en el hogar. Y entonces, aplicando estos principios con palabra y oración, vamos a tener una buena sincronización en ambos. Que Dios les bendiga y sirvamos. En tercer lugar, les animo a que podamos adoptar una estrategia en la crianza de los hijos como también en el discipulado que sea intencional. ¿Intencional en qué sentido? En primer lugar, en el enfoque. El enfoque debe ser en el Creador. Debemos enseñar, impregnar con el ejemplo la importancia del Creador. Dios como dueño de todo. Allí en el capítulo 29, versículo 10, nos dice, asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo Jehová delante de toda la congregación y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo hasta el siglo, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Cuando nosotros adoptamos una estrategia intencional, nuestro enfoque debe ser en el Creador, en Dios. Dios, como hemos acabado de leer, dueño de todo. Pero también en el Creador, Dios, que está por encima de todo. Lo leíamos, tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Y el versículo 12 nos dice, las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Pero también el enfoque nuestro, que es intencional y que debe ser parte de la estrategia de nuestra enseñanza y del ejemplo que estamos dando a nuestros hijos, debe estar en ese Dios que originó todo. Leemos en el versículo 12, lo acabamos de leer, Él es el Creador, el que ha hecho todo, el que sustenta todo. El versículo 14, al final, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos.
Salomón estaba observando en el discurso y en esta oración de su papá ante la asamblea, ante el pueblo de Israel que estaba allí todo reunido, de que Dios era dueño de todo, que estaba por encima de todo y que había originado todo, y esto que él estaba diciendo tenía coherencia con lo que su papá creía y practicaba. Es muy importante crear este estándar elevado en nuestra vida para poder modelarlo. Mas Dios, y continuamente en el capítulo 28, si lo leemos detenidamente, me dijo, dice David. Entonces, cada vez que David estaba por decir algo al pueblo o a su hijo, Dios me dijo, bueno, que vos ibas a construir el templo, la casa de Dios, que vos, Salomón, vas a tener la presencia de Dios, que Él va a estar contigo, que Dios fue quien trazó mi mano para hacer el diseño de la casa, todo centrado, el enfoque en el Creador, como dueño que está por encima de todo y que origina todo. Pero también el enfoque está en el corazón. Y la conducta, porque es importante, pero principalmente en el corazón. David se enfoca en el pastorear el corazón de su hijo. Y con demasiada frecuencia, a veces observamos que hacemos más hincapié en la conducta cuando lo que en realidad motiva las conductas es el corazón. Entonces debemos llegar al corazón de la conducta. Sobre toda cosa guardada, escribió Salomón más adelante en uno de sus proverbios, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y Jesús enfatizó que el corazón va a determinar las conductas y que determina las conductas humanas, allí en Marcos capítulo 7, porque de dentro del corazón salen, y allí enumera varias cosas Jesús. Todo lo que digan, todo lo que hagan, las actitudes de nuestros hijos, de aquellas personas que estamos discipulando, es un reflejo de lo que hay en su corazón. Jesús dijo, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces la conducta es la alerta, el llamado de atención que algo no tan bueno sucede en el corazón, o por el contrario, algo excelente. No es conveniente que la conducta se transforme en nuestro enfoque, más vale que sea el corazón. Que la conducta no nos desoriente. Recuerden que un cambio en la conducta que no proviene del corazón no es recomendable. Y Jesús enseñó esto allí en Mateo capítulo 15, cuando él dice Jesús respondiéndole a los fariseos y escribas y citando al profeta Isaías, dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Hay cosas externas que pueden parecer que está todo bien, pero en realidad no lo están. Y a tal punto que en ese pasaje Jesús los llamó hipócritas. ¿Por qué intentar limpiar afuera del vaso cuando adentro sigue sucio? Entonces David, recordemos las palabras que estuvimos analizando anteriormente al comienzo, al decirle a Salomón y enseñarle a Salomón las cosas importantes de su vida, no le dice a Salomón, Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla, en primer lugar. Eso fue lo último. Lo primero que le dijo, apuntando a su vida interior, fue, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Y recién después, sí le declara cuál era la misión de su vida y cuál era el propósito. Todo esto nos lleva a pensar en el carácter, a construir un carácter que se parezca al de Cristo, a la voluntad de Dios, a que haya un corazón íntegro, puro, que busque a Dios. Cristo siendo formado
en nosotros, en nuestros hijos, en nuestras familias, en nuestro hogar, en aquellas personas que estamos discipulando. Y todo esto es un proceso. Amar a Cristo, permanecer en Cristo, obedecer a Cristo. Qué hermoso es que podamos enfocarnos en el Creador, en el corazón, en el estado del mismo y en nuestro carácter, de todo lo que Dios va produciendo en nuestro interior. Porque esto, como parte también de la estrategia intencional que debemos tener en la enseñanza y en la crianza de nuestros hijos y en el discipulado que desarrollamos, genera estabilidad. Y esto es importante también, y esto lo vemos, debe ser parte de esa estrategia y debe ser intencional, la estabilidad. Nosotros leemos allí en el capítulo 28, versículos 19 y 20, todas estas cosas me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Y David le dice a Salomón, anímate y esfuérzate y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová, Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Entonces allí hay un comienzo, manos a la obra, hay una decisión que tomar. Estaba claro el propósito de Dios y que era lo que Dios tenía para su hijo Salomón y se lo estaba transmitiendo, pero también hay confianza. No temas ni desmayes. Cuando nos involucramos en la obra de Dios van a haber muchos aspectos que pueden desalentar nuestro corazón, pero Jehová, Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará. Y esta estabilidad también se va a observar en la constancia hasta que acabes la obra. Ser perseverantes y ser tenaces. Queridos hermanos, sea cuál sea nuestra realidad y lo que nos está tocando vivir, si en la crianza de los hijos, si al discipular y pastorear el corazón de personas que Dios ha puesto enfrente nuestro para bendecir, sea lo que sea, que nuestra familia, nuestra fe, los fundamentos que estamos estableciendo y poniendo, la fidelidad a Dios y la fidelidad a nuestro cónyuge, las fortalezas que comenzamos a construir en nuestro matrimonio, recordando que Dios es el que merece ser y estar activamente presente en nuestro hogar, que a Él podamos glorificar y honrar con nuestras vidas, con nuestras familias, con nuestros hogares y con nuestro servicio. Que Dios les bendiga.